Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta hermosa bufanda. La podemos tejer tanto para hombre como para mujeres. Para esta necesitamos aproximadamente unos 80 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos una cadena de números pares más 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así continuamos tejiendo la cadena. En mi caso yo la voy a tejer de 220 puntos. Cuando tengamos ya lista la cadena de 220 hacemos uno extra. Ese solamente extra va a ser para girar. Entonces tejemos la cadena de 221 puntos. Una vez la tenemos lista, yo les voy a mostrar con una más pequeña. Lo que hacemos es contamos 1, 2, 3, que es el punto de altura, el de separación, que fue el extra que tejimos, y en el siguiente es donde vamos a hacer el punto alto. Pero en vez de tejerlo así, como está la cadena, la vamos a voltear y esa lomita que se forma en la parte de atrás, ahí es donde vamos a meter el gancho y hacemos el punto alto. Nos va a quedar algo así, como un cuadrado. Una cadena de separación, saltamos uno y en el siguiente hacemos un punto alto. Ya nos queda el segundo espacio. Cadena de separación, saltamos uno en la base, en el siguiente punto alto. Esto es todo lo que vamos a tejer hasta llegar al final. Cadena, saltamos uno y en el siguiente. En cuanto a los puntos, los pueden tejer un poquito suave o un poquito apretados, como ustedes quieran. Nada más les va a cambiar el tamaño. Punto alto, cadena, saltamos uno y punto alto. Así vamos a concluir la primera vuelta. Llegamos al final y nos queda algo así. Volvemos a levantar 3 cadenas para girar. Volteamos y dentro del espacio, este cuadrado, vamos a hacer, sacamos así una hebra, la estiramos para darle más o menos la misma altura. Volvemos una segunda vez, pasamos por todos esos hilos, nos quedan 2, cerramos y hacemos una cadena de separación. Vamos al siguiente espacio. Una vez, lazada, 2 veces, pasamos por los hilos, nos quedan los 2, los cerramos y una cadena de separación. Siguiente espacio, sacamos una vez, lazada nuevamente, 2 veces, pasamos, cerramos y cadena de separación. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta el final. Una vez, 2 veces en el mismo espacio, lo cerramos nuevamente y una cadena. Si ustedes quieren que este punto le quede más grueso, pueden hacerlo hasta 3 veces en vez de 2, pero yo no quiero que me quede demasiado pesado. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Llegamos al final, terminamos el último motivo. Ahora solo nos quedan el punto con el que empezamos. Ese no vamos a hacer cadena. Cuando estemos pegados aquí a este motivo no vamos a hacer cadena. Solamente venimos aquí en esa tercera cadena y hacemos el punto alto. Y ya nos quedó el punto y el motivo, el punto y el otro. Yo voy a cambiar el color porque lo quiero tejer en 2 colores, pero si ustedes no quieren cambiar el color, no tienen que cortar la hebra. Y lo hago de esta forma. También lo pueden hacer a su gusto. Corto el hilo, desarmo ese último punto para tener capacidad y hacemos un nudo mágico. Una vuelta, 2 vueltas y lo cerramos. Este nudo ya yo se los enseñé a hacer en un video. Cortamos.
y queda prácticamente invisible y muy resistente. Lazada, y ahora volvemos a repetir el punto que deshicimos para hacer el nudo. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a repetir esta vuelta. Hacemos lazada. Dentro del espacio de la cadena hacemos el punto alto. Cadena de separación en el espacio, punto alto. Cadena de separación y en el espacio un punto alto. Aquí ya nos va quedando la vuelta exactamente igual a la de abajo. Cadena y en el espacio punto alto. Vamos a continuar repitiendo hasta que lleguemos al último espacio. Una vez llegamos al final, en vez de colocarlo así en el espacio, lo vamos a hacer igual que este, encima, para que nos quede más bonito, porque si lo colocamos así por dentro no va a quedar como parejo el borde. Sin embargo, si tomamos ahí esa última hebra, así, lo ponemos encima del punto, ya van a ver, miren, nos queda bastante parejo. Ahora vamos a repetir la segunda vuelta. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas, porque en este no necesitamos la de hacer el espacio. Nos pasamos directo, hacemos una vez y 2 veces. Pasamos por todos los hilos, dejando los 2, cerramos y cadena. Ahora ya tenemos el mismo en color blanco. Vamos nuevamente al siguiente espacio, sacamos una vez, 2 veces, pasamos primero por esos hilos, nos quedan 2, cerramos y cadena de separación. Nuevamente 1, 2 veces, cerramos y la cadena de separación. Siguiente, sacamos una vez, lazada, 2 veces, pasamos primero por todos esos hilos, que nos queden 2, los cerramos y cadena. Aquí tenemos ya la segunda vuelta en color blanco. Cuando lleguemos al final volvemos a cortar y colocamos el color azul nuevamente. Repetimos la vuelta donde nos quedan los cuadrados con los espacios, y la siguiente vuelta es donde tenemos los otros puntos. Esto lo vamos a repetir dependiendo del gusto de cada uno y el ancho. Una vez completamos el ancho deseado, así nos queda. Tenemos una línea de color azul, un blanco, un azul, un blanco y terminamos con el color azul. Y esta mide aproximadamente unos 13 centímetros y medio, bueno, 14 centímetros. De largo son 170 centímetros. Y si ustedes le quieren cambiar el largo y el ancho, no hay ningún problema. Terminamos aquí, en este último. Ahora lo que vamos a hacer es el nudo. Cortamos el hilo y lo vamos a esconder por dentro. Si quieren, en esta parte pueden colocar flecos, como ya les he enseñado en unas bufandas de colores mezclados. Pueden colocar por todas estas hebras unos flecos, combinándolos en azul y blanco, y se va a ver súper bonito. Para comenzar a colocar los flecos, miren, ya yo los tengo aquí avanzados. Voy a colocar 5 en cada línea. Cortamos los hilos del largo que nosotros querramos. Estos tienen aproximadamente 30 centímetros de largo. Lo doblamos así por la mitad y con el gancho nos ayudamos. Solamente los pasamos así hacia abajo, y por esta argolla que se forma metemos los 2 hilos y tiramos de él. Ya queda amarrado de una vez. Tomamos nuevamente, bien pegaditos ahí de los puntos para que se vean bien bonitos. Tomamos el segundo, lo doblamos por la mitad. Con la ayuda del gancho, sacamos así hacia abajo. Nos aseguramos que las 2 puntas estén parejas, lo metemos por dentro y tiramos de él. Así los vamos colocando. Cuando completemos la esquina, ya tenemos 5 de cada color. Lo que tenemos que hacer es plancharlos y recortarlos para que nos queden parejos. Comenten qué les pareció este trabajo.
Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.